Iglesia, buenos días. La palabra dice que deleítate en el Señor y Él te concederá todos los deseos de su corazón. A eso vinimos hoy a este lugar, a deleitarnos en el Señor. Soy el pastor Jorge García, vengo de la ciudad de Armenia, de la Alianza de Amor. Vine en compañía de mi hermosa familia, de mi esposa Paula, mi hijo Juan Pablo. Pónganse de pie para que saluden a la iglesia. Una familia que permanece unida en el Señor. Imagínense hasta dónde va a llegar. Por eso tratamos de estar con la familia. Donde está el uno, está el otro, y donde está el otro, está el otro también. Bueno, venimos de una semana, la Semana Santa. El mundo cristiano se celebra y hoy es el fin de la Semana Santa. Y vemos un contraste. Vamos como un 50 y 50. El 50% de la población se van de paseo, se van de vacaciones, se van a rumbear, se van a descansar entre comillas, y la otra mitad pues se dedica a esa parte reflexiva, ¿no? A hacer como una pausa en su vida cotidiana. Incluso hasta los grupos que están al margen de la ley. Uno ve que la guerrilla durante esta semanita como que descansó en paz, y todo es gracias a Dios. Entonces miremos de que esta semana es una semana muy especial por eso, porque a muchos de nosotros nos lleva ¿a qué? A que nos conectemos y a buscar de Dios, aunque muchos lo hagan cada año por esta época, pero bueno, el Espíritu Santo es el que hace la obra no la hago yo, la hace el Señor. Quiero que allí en su lugar cierre los ojos por un momento, y vamos a pensar en lo que les voy a decir. ¿Qué tal si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado? ¿Qué tal si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado? Pensemos por un instante, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mi familia? ¿Qué sería de todos nosotros? Terrible, terrible, ¿verdad? Primero, yo creo que seríamos esclavos del pecado. No tendríamos esperanza. Y yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano en la tierra es perder la esperanza. Mucha gente dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero eso es falso. Ni la esperanza, ni la fe, ni el amor se agotan, se acabarán. Pasarían muchas cosas si nuestro Señor no hubiera resucitado. Dentro de ellas, lo que decía Pablo, vana sería nuestra fe. Para nosotros los creyentes, la resurrección de Jesús es el núcleo central de la fe. Es el eje sobre el cual gira nuestra fe, porque Jesús con su resurrección venció la muerte. El diablo jamás se imaginaba que Dios tenía ese as bajo la manga. Venció la muerte para darnos vida eterna. Como cristianos tenemos que estar convencidos de que Jesús triunfó sobre la muerte. Y hay muchos de nosotros que todavía pensamos, ¿será que sí o será que no? Porque nosotros también vencimos y hacemos de este mundo, porque es el gran compromiso,
de hacer un mundo mejor. Pensemos lo siguiente: Jesús ya había resucitado, pero habían especialmente 3 mujeres que todavía no lo sabían, pero iban rumbo a la tumba de Jesús a llevarle especias para que de pronto ese cuerpo que estaba allí muerto no oliera tan mal. ¿Quiénes eran esas mujeres? María Magdalena, María la madre de Jacob y una señora de nombre Juana. Iban con una relativa paz, iban tranquilas, iban contentas, de pronto con un poquitico de preocupación porque ellas eran mujeres. Recordemos que los hombres salieron corriendo porque de pronto iban a correr la misma suerte que corrió Jesús. Entonces estaban pensando de pronto: ¿quién me va a dar la manito o quién nos va a dar la manito para correr tremenda piedrota que está tapando la entrada a la tumba? Estas mismas mujeres estuvieron con Jesús 2 días antes, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fieles hasta la muerte. Es un llamado de atención que la palabra nos hace a los hombres para que nos dediquemos más a la búsqueda de Él. Ellas fueron fieles, ellas estuvieron ahí. Lo dice Lucas 23, 44 al 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ese momento fue trascendental en la vida de los cristianos. Ahí hay una nueva era. Ahí hay un nuevo pacto, y es que ya no estábamos regidos por la ley, sino por la gracia, por el amor. Ya no era un privilegio de un sacerdote, ya era el privilegio de todo el pueblo de buscar de la presencia de Dios. En cualquier parte, allí iba a encontrarlo, allí iba a estar presente esa presencia maravillosa del Señor. Estas mujeres fueron fieles y hasta la muerte y hasta la resurrección estuvieron con Él. He titulado la presente prédica: Jesús está más vivo que nunca. ¿Cuánto lo creen? Jesús está más vivo que nunca. Aunque el diablo, que es astuto, nos haga creer que todavía está muerto. ¿En qué circunstancias? Principalmente cuando estamos atravesando por una prueba, cualquier tipo de prueba. Por eso los invito a que vayan conmigo a Lucas 24, del 1 al 6, ahí también está en la pantalla. Dice la palabra que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. O sea que no eran las únicas, habían muchas mujeres que fueron hasta el sepulcro del Señor, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Estas mujeres
María Magdalena, Juana y María la madre de Jacob estaban ahí, fueron testigos, fueron las testigos de primera mano de ese acto maravilloso como fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habían llegado, dice la palabra, que habían llegado desde Galilea con Jesús, o sea que ellas no estaban hace poquito con él, llevaban más o menos 3 años o un poquito menos andando con Jesús. Ahora, ¿quiénes eran estas mujeres? Eran mujeres muy especiales. Una, María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Una mujer que no tenía una muy buena reputación, que digamos. Jesús le había expulsado alrededor de 7 demonios. Estaba endemoniada, le estaba haciendo competencia a Gadareno, ¿se acuerdan? Le estaba haciendo competencia, y días antes esta mujer, seguramente con los ahorros de toda su vida, derramó sobre la cabeza del Señor el más caro perfume, lo único que tenía, todo lo que ella había ahorrado, lo derramó alabando al Señor Jesús. María Magdalena, una mujer agradecida, estaba con el Señor. Juana era otra de las mujeres más representativas de este cuadro, y era nada más que nada menos la esposa de, por decir algo en nuestros días, el ministro del Interior, la mano derecha del presidente. Imagínense que Jesús se rodeaba con este tipo de gente. Ella era la esposa del administrador del gobierno de Herodes, y María la mamá de Jacob, del apóstol. Vemos de que en la vida de Jesús estaban estas mujeres representando a ese gran hombre que fue Jesucristo. Hay muchas corrientes que hablan de estas mujeres, y especialmente de María Magdalena, que María Magdalena veía a Jesús con otros ojos. Estas mujeres amaban a Jesús, lo adoraban, pero no lo veían como hombre, lo veían como papá, lo veían como un amigo sincero, lo veían como alguien cercano. Y sin embargo, la lengua, así como da vida, también mata. Y vemos de que estas mujeres amaban a nuestro Señor Jesucristo. Queremos encontrar algo que nos motive para seguir viviendo. A veces queremos encontrar vida en lugares de dolor, en lugares de muerte. Queremos buscar la luz, ¿en dónde? En la oscuridad. Pero allí nunca vamos a encontrar la luz de Dios. A veces queremos encontrar esa vida en la riqueza, en las posesiones, en los viajes, en el caso de los hombres, en las mujeres, en el caso de las mujeres, en los hombres, en fin, buscamos como ese algo que nos impulse a seguir viviendo. Y por eso hoy el Señor, pongámosle mucho cuidado a esto, hoy el Señor nos va a hacer varias preguntas. Y en primer lugar nos hace esta pregunta: ¿por qué buscan en las imágenes al que está vivo? ¿Por qué buscan en las imágenes al que está vivo? Vayan conmigo a Éxodo 24, ahí está también en la pantalla. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. Estamos invadidos de imágenes, de símbolos, de cualquier cantidad de cosas. Vinimos de la Semana Santa y vemos cómo la gente lleva crucifijos a bendecir. Imagínense, a bendecir a un Jesús muerto, a un Jesús humillado, a un Jesús derrotado. Y mucha gente eso es lo que adora. Y a esa imagen es la que le pide. Le están pidiendo a un muerto. El muerto, muerto está. Jesús está más vivo que nunca. Ahora, mucha gente utiliza escapularios. Pregunta: ¿han conocido ustedes alguna vez a una persona que ha muerto violentamente y tiene un escapulario? Yo he conocido muchos que han fallecido porque los han matado y tienen un escapulario. ¿A cuántos han visto ustedes que a un sicario, antes de matar a una persona, saca un escapulario y se santigua? Ponen la fe en un escapulario. ¿Cuántas personas tienen amuletos? Yo tengo un amigo y él tiene un amuleto. Yo oro para que él bote eso, lo queme o lo desaparezca. Y él me dice que ese amuleto es una bendición. Está cerrado contra todo, lo libra de todo. Yo le decía: cuidado, eso no es de Dios. ¿Por qué buscamos en estas cosas al que vive, al que tiene la respuesta? Buscamos en imágenes, en escapularios. El enemigo es astuto y quiere hacernos entender que Jesús está muerto. Quiero saber, o mejor, todos los que estamos aquí estamos atravesando por algún tipo de desierto. Todos los días no amanecemos de la misma manera. Todos venimos atravesando con algún desierto en nuestra vida. Salud, la parte económica, la parte, ¿cómo está la salud emocional? ¿Cómo está mi relación con mi esposa, mi esposo? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? Todos, absolutamente todos, estamos atravesando por un desierto. Pero ¿qué nos dice el salmista David en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Iglesia, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Que mi vida no me la maneje una imagen. ¿Cuánta gente en esta Semana Santa? Hace 10 años trabajaba yo en Tuluá y veía gente de Tuluá a Buga descalzos para pagar una promesa. A Dios no le gusta eso. Él fue el último sacrificio vivo, porque Él no murió. Jesús murió 3 días y al tercer día resucitó para estar con nosotros. Ahora, familia, Isaías 43 del 2 al 3, Isaías 42 del 2 al 3. ¿Qué nos dice Isaías esta mañana?
Recordemos que la palabra Dios la utiliza ¿para qué? Para exhortarnos, para llamarlo la atención, para edificarnos, como también para consolarnos. Dice Isaías 43, 2, 3: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Promesas, promesas. Pero a veces nosotros desconocemos esas promesas. Y hoy el Señor nos está trayendo esas promesas para que no dependamos de cosas, para que no dependamos de personas, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuántas religiones, cuántas sectas, cuántas filosofías conocen ustedes? ¿Cuántas corrientes conocen ustedes? Hay cualquier cantidad de sectas, de religiones, de filosofías. Y por eso la segunda pregunta, ¿cuál fue la primera pregunta? No, ¿por qué buscan en las imágenes al que vive? Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué buscan en las diferentes religiones y sectas al que vive? Colosenses. Vamos a ver qué nos dice Pablo a través de esta pregunta. ¿Qué nos dice Pablo? Colosenses 2:8. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no permitan que nadie, óigase bien, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Quizás de pronto esta semana alguien los visitó en sus casas, o antes, unas personas muy elegantes de corbata, y de pronto hasta a veces como que uno le copia alguito. Recuerden, familia, el diablo es astuto. Yo conocí un pastor, y este pastor comenzó a estudiar parte del Corán por curiosidad, y al mes ya le estaba haciendo falta. Mucho cuidado, iglesia, mucho cuidado con lo que leemos, con lo que escuchamos. A lo único que le tenemos que poner los 5 sentidos es a la Biblia. Iglesias de sana doctrina, a esos. Y a veces somos sincretistas, cogemos un poquitico de aquí, un poquitico de allá, otro poquitico de acá. Eso no es de Dios. Dios ya hizo lo que tenía que hacer y está consignado en la Biblia. Ahí está la palabra de Él. Lo que no está ahí, pues ya cuando estemos en la presencia de Él se lo preguntaremos. Pero mucho cuidado, iglesia, con depender de estas religiones. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántas creencias hay en el mundo? En la India, nomás para no ir muy lejos, hasta una vaca se le rinde adoración, hasta un animal se le rinde adoración. ¿Cómo está la gente desfasada? Por eso, ¿por qué buscar en estas filosofías al que vive? Yo les hago una pregunta: ¿qué hay en la tumba de Mahoma? ¿Qué hay en la tumba de Buda en este momento? ¿Qué hay en la tumba de muchas personas que tienen un poco de gente creyendo cuando murieron? Por muy antigua que sea la tumba,
por muy antigua que sea la tumba, allí ¿qué vamos a encontrar? Huesos, restos humanos. Y en la tumba de Jesús, ¿qué vamos a encontrar? Lo único que vamos a encontrar allí es un olor fragante a cielo. La tumba vacía. La tumba está vacía. Las otras tumbas están cubiertas. ¿Por qué buscar en las religiones al que está vivo? ¿A qué vino el diablo? A este mundo. No más. Incluso hay un dicho que dice que al diablo lo cuida ¿quién? Perdón, al borracho. Al borracho ¿quién lo cuida? Dice que el diablo. El hombre, ese tipo no cuida a nadie. Dice la palabra en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. ¿Y qué significa vida? Plenitud. ¿En qué? En todo. En todo. Plenitud. Eso significa la palabra vida. Y para que la tengan, no poquita, en abundancia, sino que a veces, por nuestra forma de ser, ¿qué hacemos? Abrimos puertas, y cuando abrimos puertas, ahí sí llegan los demonios a fregarnos la vida. Y mucha gente dirá, oiga, pero es que ese no es cristiano. Pues claro, pero abrió puertas que no debe abrir y ahora están problemados. Pero Dios es fiel y justo. Si confesamos los pecados, Él nos perdona. No importa el pecado que cometamos, el Señor nos va a perdonar. Bueno, ya llevamos 2 preguntas que hoy el Señor nos está haciendo. La primera, acerca de las imágenes, que allí lo que hay es muerte, podredumbre. La segunda, sectas, religiones, filosofías. Ahora, ¿conoce usted alguna persona que en este momento esté atravesando por algún tipo de dependencia al alcohol, a las drogas, al juego, a la pornografía, en fin, cualquiera de las 1000 dependencias que hay? ¿Conocen alguna persona de estas? De eso casualmente se trata esta tercera pregunta. ¿Por qué buscan la vida en el pecado? Al que está vivo. Tuve la oportunidad de conocer a un cantante muy famoso de música protesta, cuando yo no era cristiano, Facundo Cabral. ¿Alguno de ustedes de pronto ha escuchado canciones de Facundo Cabral? Yo no era cristiano, yo soy cristiano hace 12 años y estaba yo trabajando en Nariño y él estaba filmando la película de su vida y nos pidieron el favor a nosotros para cerrar la vía que comunica a Pasto. Y él me decía, oiga, pero los colombianos, ¿por qué son tan tristes, tan aburridos? A toda hora se la pasan escuchando música popular, una música que lo único que hace es deprimirlo a uno más. Ese es el reflejo de la sociedad. Y a veces acudimos a ese tipo de música disque para encontrar vida, y lo que estoy encontrando es muerte. ¿Cuántos después de una jornada de estas no se suicida? ¿Cuántas personas conocen ustedes? ¿Cuántas personas? Es triste ver los habitantes de la calle. A mí me parte el alma ver un habitante de la calle, y ahora que estamos en época de invierno, me da tristeza que una cosa así de pequeñita, llamada marihuana o bazuco, los tenga tirados en la calle. ¿Cuántas familias lastimosamente
le pasan la comidita al hijo por una ventana, porque no lo dejan entrar porque le roba todo. ¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos tenemos algún tipo de dependencia? Porque a veces nos centramos en dependencia solamente a las drogas, al alcoholismo, pero el comerme las uñas, el jugar. Hoy en día es triste ir a los casinos. Uno va a un casino y encuentra gente de todas las edades, mayores de 18 años, y hay ancianitos dependiendo del juego. Hay gente que se ha quedado en la ruina porque son ludópatas, dependen del juego y no de Dios. Buscan en el juego, si ahí no está Dios, vaya a ese lugar secreto, cierre la puerta. Para entrar en intimidad con Dios se necesitan 2 personas no más, Él y usted, y allí van a experimentar lo que es la revelación. Entre en esa intimidad con Dios y Él lo recompensará en público. Gálatas 5:19, ¿qué nos dice? Gálatas 5:19. Aquí algunos vamos a clasificar. Por eso, esta es la oportunidad también para ponernos en paz con el Señor, por si caemos en alguno de este listado. Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, óigase bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Como decía un no creyente al escuchar esta lista, ¿saben qué decía este no creyente? Al terminar este listado, nos vemos en el infierno. Y suena chistoso, nos vemos en el infierno. Y sí, nos podemos ver en el infierno si seguimos buscando entre los muertos al que vive. Jesús, que resucitó, y adivine de dónde está. Aquí está en medio de nosotros. Porque Él vive, y no vive por un ratico, vive para siempre. Nosotros, querida familia, no tenemos por qué ir a las tinieblas a buscar la luz. En las tinieblas lo único que vamos a encontrar es que dolor, tristeza, amargura. Como yo no veo, me voy a caer, voy a tropezar y voy a caer. Juan 14:6. Juan 14:6. ¿Qué nos dice Juan 14:6 en esta mañana? Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de su Hijo. ¿Cuántos han venido a esta reunión por primera vez? ¿Ha venido alguien por primera vez? O sea que aquí hay conmigo cristianos maduros, que no buscamos en la oscuridad al que está muerto, no, buscamos a Jesús, que es el camino, es la verdad y es la vida. La vida está en Jesús.
Todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Y todavía dependemos de alguien o de algo. Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló. Jesús repetía y repetía y repetía. Y adivine a nosotros, nos repiten y nos repiten. Y seguimos cayendo. Alguien decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Los que están más viejitos ya saben de qué artista estoy hablando. Y lo más tremendo de todo, tropezamos con el mismo pecado. Tropezamos con el mismo pecado. Buscamos entre las tinieblas al que está vivo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo les decía a ustedes que yo llevo en el cristianismo 12 años. 12 años. Antes de esos 12 años yo tengo 60 años. O sea que llegué a los pies del Señor cuando tenía ¿cuántos? 48 años. ¿Y quién era Jorge? Mujeriego, parrandero y otras cositas más que me da pena compartir con ustedes. Pero alguien me compartió de Jesús, alguien me compartió del Señor. Mi matrimonio estaba casi al borde de acabarse. Mi esposa ya me había sacado la ropa a la calle. Ese niño grande que ustedes ven aquí adelante tenía 5 añitos, estaba pequeñito, y llegó la luz a mi casa. Y eso es motivo para uno darle gracias a Dios y no perder la esperanza, como quizás más de uno de los que estamos aquí, de pronto estamos al borde de perderla. Yo ya había perdido la esperanza de recobrar a mi familia, hasta que llegó la luz a mi casa, llegó la luz de Cristo. Y gracias a Dios, a su Hijo, hoy estamos aquí. Ellos están aquí acompañándome. Tenemos dificultades porque no somos una familia perfecta. Tenemos dificultades, pero no estamos solos, estamos con el Señor. A veces sentimos que como que el Señor nos dejó. No, somos nosotros con nuestras actitudes. Buscando en las tinieblas, así no vamos a encontrar la luz. Dice Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pregunta: ¿cuántos años duró el Señor cuidando el pueblo de Israel a través del desierto? ¿Cuántos años? 40 años. Y durante esos 40 años, ¿qué le suministró? Todo, absolutamente todo. Si a veces llega una visita a la casa y se demora 3 días y dice uno, uy, Dios mío, me descuadraron el mes. 3 días y ya se siente usted descuadrado. Ahora entonces, ¿qué pensaría el Señor? 40 años, entonces ¿qué? Familia, aterricemos y confiemos en el que tenemos que confiar, en el Dios de la verdad, en el Dios de la Biblia. Entonces, ¿por qué buscan la vida en un ambiente de pecado? Hay gente que se resguarda en el pecado, supuestamente para vivir. Alcen la mano los que conocieron de pronto por televisión a una presentadora de televisión que se llamaba Lina Marulanda. ¿Sí se acuerdan de ella? Lina Marulanda, una mujer espectacular.
Cuando yo estaba trabajando en Nariño, allá conocí a Facundo Cabral y también la conocí a ella. Una mujer que aparentemente lo tenía todo. Lo tenía todo. Fama, plata, ¿y qué pasó con ella? Se suicidó. ¿Por qué? Porque quizás buscaba vida en el pecado, buscaba vida donde había oscuridad. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Ahora, hay una letra de ¿cómo es que llama esta canción? Este artista, el que canta Al taller del maestro vengo, Alex Campos. Muy bien. Y él, en esa canción del taller del maestro vengo, hay una parte de la canción que dice: ¿para qué la fama y las estrellas si el maestro aquí no está? ¿Para qué la fama? ¿Para qué le sirvió la fama a Lina Marulanda? ¿Para qué le sirvió la fama a Robert Williams? ¿Se acuerdan de las películas de él? Y todas las películas de él, a mí por lo menos me hacían llorar, porque yo he sido muy débil, yo he sido muy llorón, muy sensible. Pero a mí las películas de ese señor me hacían llorar. Y mire qué ironía, él que defendía la vida, él que todos los protagónicos fueron a impulsar a la gente a salir adelante, a no deprimirse, terminó suicidándose. Qué desconsuelo, salió por la televisión, qué desconsuelo para esos niños que estaban enfermitos en un hospital, y él fue a llevarles y arrancarles una sonrisa a estos niños. Después estos niños, ¿qué pensarán? Pero este que hablaba de la vida, defendía la vida y se mató, se suicidó. ¿Para qué la fama y las estrellas si allí el maestro no está? Cuarta pregunta. ¿Por qué buscan en las posesiones, el dinero, el poder, la fama, si allí no está Dios, si allí no está la vida? Busquemos la vida y vamos a ser más felices. Primera de Timoteo, como está ahí en la pantalla, Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es que el dinero, el amor al dinero. Por eso hay que poner mucha atención al amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es triste Armenia en los últimos 8 años han habido 4 alcaldes que están en la cárcel por corrupción. 4 alcaldes. Porque el amor al dinero los hizo desviarse del camino correcto. Por el amor al dinero pierden familia. Por el amor al dinero quedan con enemigos. Y por el amor al dinero, ¿cuántas personas han matado? ¿Cuántos gotagotas han muerto? ¿Y cuántas personas que han sacado préstamos a gotagotas los han matado? Amor al dinero. Está comprobado, mucha gente que anhelaba y ansiaba tener mucho dinero, lo tuvieron,
y al poco tiempo estaban tristes, estaban aburridos. ¿Por qué? Porque el dinero no da la vida. Ardila Lule, todos conocimos a Ardila Lule, o lo conocemos, el dueño de Postobón, con una fortuna de más de 3.000, 4.000 millones de dólares. Está mal de la columna. ¿Qué ha hecho toda esa fortuna que este señor tiene para tener una columna nueva? No es posible. El dinero no da la vida, el dinero no da la felicidad. La felicidad la da Dios, porque esa paz que da el Señor es una paz que no tiene una definición, sobrepasa todo entendimiento. ¿Conocen ustedes la historia de Salomón? ¿Qué pasó con Salomón? El Señor le dijo: pídeme lo que quiera. ¿Qué le dijo Salomón? Señor, dame sabiduría. Y Salomón llegó a ser el hombre más sabio que había sobre la tierra, y por su sabiduría consiguió toda la plata del mundo. Pregunta: Salomón, cuando vio todo lo que tenía todas las mujeres que él quería, tenía todas las posesiones que él quería, pero ¿qué pasó con él? Se entristeció porque esas posesiones no lo llenaban. Por eso, cuando nosotros nacemos todos con un vacío. Todos nacemos con un vacío. Y ese vacío solamente lo llena la presencia de Dios. A veces mucha gente llega donde uno y le dice: tengo X o Y problema. Lo primero que yo le digo a esa persona es: ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? Ahí está la respuesta a muchos males que hoy en día nosotros tenemos. Y mire lo que decía el mismo Salomón en Eclesiastés 12:13. Vayamos al Antiguo Testamento, Eclesiastés 12:13. Oiga lo que decía el mismo Salomón: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es ¿el qué? ¿Una parte? El todo del hombre. Un principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Si ustedes son vivos, avispados, sabios, la palabra que usted quiera utilizar, si usted no es temeroso de Dios, de nada sirve. De nada sirve. A Salomón no lo llenó las posesiones, ni el dinero, ni el poder, ni la fama. Se sintió triste. Y por eso esta palabra nos lleva a eso. Por eso la palabra dice que hay que conformarnos con lo que tenemos. Vivamos con lo que tenemos. Pero a veces, ¿qué pasa con nosotros? Dios nos favoreció con un vehículo. ¿Y qué pasa cuando compramos el vehículo y nos montamos en él a los 8 días? Como que ese carrito no nos satisface, como que esa motico no nos satisface. Lo mismo pasa con una casa. Dios nos da una vivienda y a veces como que, ay Señor, como que yo quería como que las piecitas más grandes, y de pronto como un espaciecito como para poner un local. Somos inconformes con lo que tenemos a veces. Ahora, ¿a quién de nosotros, y aún más en este momento
dependemos económicamente de un jefe, de un patrón, o quizás de un hijo. ¿Cuántos? Estamos en un departamento que dependemos mucho de la política, y es triste ver la gente, me perdona la expresión, pero parecen lagartijos al ver a estas personas. Tratan a estas personas como si fueran dioses, porque les da un empleito de 3 meses, un contrato de 3 meses, les llevan la maleta y no los cargan porque esta gente es demasiado robusta, entonces no son capaces con ellos. Si fueran capaces de cargarlos, hasta los cargarían. No saben dónde ponerlos. Muchas personas, incluso hasta más de uno de nosotros, hemos visto en un político la salvación. La salvación. Si ese señor, sin ese señor, yo me muero, mi familia se me muere. Error, error. Y eso nos lleva a la quinta y última pregunta. ¿Y es cuál? ¿Por qué buscan en el hombre? ¿Qué personaje hay ahí en la pantalla? A veces dependemos del hombre y se nos olvida de que tenemos un Dios grande, soberano, omnipotente, el que creó no solamente a Colombia, no solamente a la Tebaida, sino a todo el universo, el creador de todo. Y a veces dependemos dizque de un concejal. Imagínense de un concejal. Hermanos, hoy el Señor, hoy que celebramos la resurrección del Señor, tenemos que resucitar en nosotros el amor en Dios, la confianza en Dios, la fe en Dios, porque definitivamente, como dice la palabra que está ahí en la pantalla, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Porque qué? Me encanta esa palabra. ¿Porque qué? Apartados de mí nada podemos hacer. Es curioso cuando se cae un árbol y aún le quedan raícitas ahí en la tierra, ese arbolito no se muere. Y si de pronto se le quedan ramitas, no se le han desprendido del árbol, siguen al menos un pedacito de ramita, sigue pegado a ese árbol y uno ve que esa rama no se muere. Así quiere el Señor hoy, que vivamos y dependamos de Él. Cuando pensamos en vivir por fe, el Señor se encarga del resto. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios cuando dice, la palabra dice que buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido? Pero nosotros buscamos en las añadiduras, vamos detrás del milagro y no detrás del que hace el milagro. Una señora en la iglesia allá en Armenia, y brava, si el Señor, oiga pues, fue que lo encuelló, si el Señor no me hace el milagro que le estoy pidiendo, me voy de la iglesia. ¿Ustedes se imaginan? O sea, y a veces la desesperación de uno nos lleva a muchas cosas. Le queremos torcer la mano a Dios. Bueno, Señor, si tú no haces esto, entonces yo no oro, me voy de la iglesia. Familia, Superman no es el único que provee de seguridad. El presidente Petro, por más buenas intenciones que tenga, él no me va a solucionar muchas cosas.
Hay que aprender a ser dependientes, pero del Señor. Que Él sea mi sustento. Como dice la palabra en el Salmo 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Todos los días el Señor nos está esperando para que tengamos un encuentro con Él. El Salmo 54:4 dice: pero Dios es mi socorro, Él es quien me sostiene. Porque dice la misma palabra: si un padre malo sabe dar cosas buenas a sus hijos, mucho más Dios, que es nuestro Padre Celestial. Confiemos, hermanos. Y ya para terminar, la tumba está vacía. La resurrección, querida familia, es el eje central de la fe cristiana. Por eso ustedes y yo estamos acá, caminando por el camino que conduce a la eternidad. Y un día, así como el Señor resucitó, un día también vamos a resucitar con Él. Vamos a resucitar por Él. ¿Por qué buscar en los ídolos, en las religiones, en las diferentes religiones diferentes a la cristiana? ¿Por qué buscar en el pecado? ¿Por qué buscar en las posesiones, el poder, la fama? ¿Por qué buscar en el hombre la vida? Si la verdadera vida está en Cristo nuestro Señor, que murió y pagó por ustedes y también pagó por mí. Jesús vive para siempre y para siempre. Por eso Jesús está más vivo que ¿qué? Que nunca. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Quisiera que de pronto, si usted quisiera que oráramos por su necesidad, se acercara aquí al frente por un momento, se acercara aquí al frente y vamos a orar por usted. Vamos a orar por su necesidad. Vamos a orar por su problema que en este momento tiene. Si quiere puede pasar al frente, si no, tranquilo, no hay ningún problema. Dios está al ladito suyo. Confiemos en el Señor, que Él en su momento debido hará. No esperemos para mañana, no aplacemos. El momento es hoy, el momento es ya. Cerremos los ojos y vamos a colocar nuestro corazón en las manos del Señor. Padre glorioso, Padre eterno, Padre misericordioso, Padre fiel, estamos delante de tu presencia, amado Dios. Gracias a la muerte de tu Hijo, el velo del templo se rasgó en dos. A partir de ese momento, Señor, la búsqueda tuya la puedo hacer en cualquier lugar. Tu trono de gracia está aquí al lado mío, Señor. Y hoy vengo, Señor, ante ese trono de la gracia a dejarte mi enfermedad, a entregarte mi enfermedad emocional, a entregarte, Señor, mi problema. Señor, tú conoces cómo he venido hoy a este lugar. Señor, hoy el mundo cristiano celebra la resurrección tuya, Señor. Gracias porque venciste la muerte, Señor. Gracias porque ya tú me aseguraste la vida eterna, Señor. Y un día voy a ser resucitado, como fuiste levantado tú de los entre los muertos, Señor. Padre, que no busquemos entre los muertos al que vive,
Que no busquemos, Señor, en las imágenes, en escapularios. A veces, Señor, perdónanos porque es tanto la desesperación que hasta los mismos cristianos acuden a buscar ayudas equivocadas, donde lo único que hay es muerte. Padre, gracias por habernos traído hoy acá. Tú eres intencional, Señor, y la iglesia de la Tebaida vivirá. Este templo rebosará de gente, Señor, porque aquí está la luz de Cristo. Cristo murió y resucitó, y hoy vive entre cada uno de nosotros, Señor. Tú dijiste en tu palabra, Señor, que venía a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Señor, te traigo mi carga, te traigo mi depresión, te traigo mi enfermedad, te traigo mi problema, Señor. Pero ayúdame, Señor, a no echarle mano de nuevo, Señor, porque a veces nos pasa eso. Descargamos la carga y al momentico nos la volvemos a echar encima, Señor, porque a veces no confiamos en ti, porque pensamos que tenemos un Dios chiquito, un Dios pequeño, y se nos olvida, Señor, que tú eres el Dios omnipotente, el Dios soberano, el Dios que todo lo puede, el Dios que triunfó sobre la muerte. Y por eso hoy, Señor, te damos las gracias por haber resucitado a tu Hijo. Gracias, Señor, porque estaremos contigo hasta siempre y para siempre, Señor. A ti, Señor, sea el honor, sea la gloria, sea toda la alabanza en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso a Dios glorioso y eterno, que todo lo puede, al que vive y vino para darnos vida, y vida en abundancia.